La muerte de Natasha Haidt reavivó una vieja disputa entre dos familias, que había alcanzado su punto más álgido en 2011 con el fallecimiento del actor Adrian Jospe, expareja de la actriz y padre de su hijo menor, Valentino Jospe, de 12 años. Aquí no hay dinero en juego, las grandes fortunas suelen provocar los mayores enfrentamientos, sino viejas heridas que no cerraron, denuncias de violencia, palabras no dichas a tiempo o bien expresadas en los medios antes que en la intimidad. Desde aquella fatídica madrugada del sábado 23 de febrero, cuando el cuerpo sin vida de Natasha apareció en una cama de un salón de fiesta de Benavidez, el interés se bifurcó en dos caminos luego de una noticia que conmovió a todos. Por un lado, la investigación de las circunstancias que llevaron al deceso o lo provocaron. Y por otro, las declaraciones públicas de los Haidt y los Jospe, con acusaciones cruzadas y un proceso judicial en ciernes por la tenencia de Valentino. Pero, ¿quién es quién en este enfrentamiento que crece con el correr de los días, y que lejos está de arribar a una tregua? Valentino Jospe, la actriz, obtuvo la tenencia de su hijo en 2011, cuando murió su ex, Adrian Jospe. Desde entonces, vivió junto a su hijo y su hermano Ulises en su casa de Villa Urquiza. A pesar de su alto perfil mediático, la modelo siempre mantuvo al menor alejado de las cámaras de televisión y tampoco lo mostraba mucho en las redes sociales. Entre sus pasatiempos, a Valentino de 12 años le gusta la pintura. Dibuja y hace cuadros desde muy chico y en 2017 participó de un concurso y fue elegido para exponer uno de sus trabajos en distintos museos del mundo y en la legislatura de la ciudad. Antonella Olivera es la hija mayor de Natasha. Tiene 20 años y vive en Rosario, junto a su padre, en donde comenzó la carrera de Derecho. Si bien no residía en la misma ciudad que su madre, la joven mantenía una excelente relación con su madre y su familia. Incluso, se encontraba de vacaciones en Brasil, junto a su tío Ulises, cuando le comunicaron la noticia del fallecimiento de la actriz. No voy a parar hasta descubrir toda la verdad. Te juro que vas a descansar en paz. Te amo infinitamente, fueron las palabras con las que se despidió de su madre el día del entierro en el cementerio israelita de La Tablada. Ulises Haidt, el hermano de la modelo, desde hace 7 años vivía con ella y con su sobrino, cuando su hermana se quedó con la tenencia de Valentino tras la muerte de Adrian Jospe. Me asesoré con una psicopedagoga para contarle la noticia, pero lo que pasó queda en la intimidad de él. Estoy haciendo todo lo necesario para acompañarlo, contó a Teleshow. Ya me presenté en la escuela en la que empieza primer año de secundaria y quedó en actas que estoy a cargo de todo lo que respecta a él en esa institución. El fin de semana vamos a ir a comprar los útiles, como todos los años, agregó, quien también espera que el juez le dé la tenencia.
Aliza Mariani, la madre de Natasha Haidt, es exdiputada provincial en Santa Fe por el Frente para la Victoria y actualmente integra el bloque argentino parlamentario del Mercosur. Estuvo en pareja con Alberto Haidt, con quien tuvo 4 hijos, Natasha, Ulises, Ezequiel y Ruth, y de quien se separó en 1995. A pesar de que mantenía una relación distante con su hija, reclama justicia y que se esclarezcan los motivos de su muerte. Nosotros como familia dialogábamos mucho con ella sobre sus impulsos y su forma de manejar el dolor ante la injusticia por las distintas cuestiones que son de público conocimiento y que ella exponía. Y para nosotros era una gran preocupación, porque uno es conocedor de un montón de mafias y entretelones que hay detrás de sus denuncias, días después de la muerte de su hija. Alberto Haidt, el padre de Natasha, Ulises, Ruth y Ezequiel, fue popularmente conocido por haberle puesto el cuerpo a El Caballero Rojo en Titanes en el ring. Era un gran sostén para su hija en el día a día y murió en noviembre de 2017 a los 90 años. Ezequiel y Ruth Haidt son los hermanos de Natasha y Ulises que eligieron el bajo perfil. Despidieron a Natasha el domingo en el cementerio, pero no quisieron hablar con la prensa ya que decidieron que siga siendo Ulises su vocero. Gracias, mis hermanos de la vida que me acompañaron en uno de los peores días de mi vida. Quiero agradecer por todos los mensajes que recibí, dándonos fuerzas para toda mi familia. Ojalá sepamos la verdad de mi hermana, y que Natasha pueda descansar en paz y recordarla por su sonrisa y el gran corazón que tenía. Te amaré por siempre, escribió Ezequiel en las redes sociales. Adrián Llospe. Después de un escándalo judicial con Natasha, la justicia le dio la tenencia de su hijo. Murió en 2011 a causa de un cáncer esofagogástrico. El actor argentino trabajó en cine, teatro y televisión. Entre los distintos personajes que realizó en la pantalla chica, se destacó en Grande, Pa, Zona de Riesgo, Poliladrón, 9 lunas, Luna Salvaje, Botineras y Los Únicos. En la pantalla grande hizo Pizza, Birra, Faso, Juan y Eva y 5.5.5, entre otras películas. Nora Kriegsaber. Nora habló de los episodios de violencia que sufrió por parte de Natasha. Video. Incorrectas. América. Es la viuda de Adrián Llospe, y quien vivió con Valentino hasta que el actor falleció y el niño se fue a vivir con su madre y su tío Ulises. La mujer también es actriz, y esta semana visitó Incorrectas, ciclo que conduce Moria Kazan en América, y dio detalles de la mala relación que tenía con Natasha, quien en una ocasión la había golpeado a ella y a su ex-suegra, la madre de Llospe. Nos golpeó delante del nene. Ella solita, no sabes la fuerza, me noqueó, me partió la cabeza. Me quedé tirada en el piso, y me siguió pegando, me lastimó una mamá, me dejó llena de moretones, la golpeó peor a la mamá de él, yo no sabía qué hacer.
Nos sacaron de los pelos, con una señora de 73 años, solita. No podía creer que una persona pudiera pegarle a una señora mayor. Fuimos a hacer la denuncia, saqué fotos, después se cayó porque no tenía pruebas, y encima tuve que aguantarme que fuera a decir que éramos pareja, que fumábamos paco, y que nos habíamos golpeado entre nosotras. Por ese motivo yo no pude ver nunca más en 7 años al nene, contó Krieg Saber. Martín Jospe es el hermano menor de Adrián Jospe, y quien tiene relación con su sobrino Valentino. Me dijo que lo quería ver. Con él sí tiene vínculo porque nunca hubo conflicto, al menos por ahora, contó Ulises a Teleshow. Jaime Jospe es el padre de Adrián y abuelo de Valentino. Me mandó un mensaje con sus condolencias, pero en ningún momento me preguntó si necesitaba plata, sabiendo que su mamá ya no estaba más, detalló Ulises sobre el rol del ex-suegro de Natacha. Cuando ir por la tutela de mi sobrino, también vamos a pedir ayuda económica del abuelo paterno, explicó el conductor radial, que también afirmó que recibe dinero por parte de Jaime. Además, Valentino y yo tomábamos el té cada 15 días con él. Comillas, Mariano Jospe es el otro hermano de Adrián, y quien tenía una pésima relación con Natacha y Ulises. El que está hablando ahora en los medios es impresentable. Lo vio 2 veces en 7 años, y siempre a través del abuelo. Nunca pidió un régimen de visitas en todo este tiempo. Se está aprovechando para obtener un beneficio económico. El nene no sabe ni quién es, sí sabe que es el tío, pero no lo conoce, detalló Ulises. Mariano, por su parte, también pedirá la tenencia de su sobrino. Puedo darle a Valentino una vida mejor, feliz y útil. Que la gente sepa que la familia Jospe se está moviendo hace mucho tiempo. Esto no empezó ayer. Yo tengo todo el derecho de ir a la casa, golpear la puerta y pedir por mi sobrino. Las respuestas que siempre recibí fueron amenazantes. Tendré que esperar un tiempito para que la justicia accione, por lo menos que me dé visitas. Hace 4 meses que no lo veo, aseguró. Seguí leyendo quién es y cómo piensa Aliza Mariani, la madre de Natacha Haidt, que estuvo distanciada de la actriz hasta su último día. Lisa Vera reveló que le dijo Raúl Velazquez sobre la noche en que murió Natacha Haidt, la viuda de Adrián Jospe. Natacha Haidt me golpeó delante del nene, me noqueó, me partió la cabeza,